Ronaldo de Assis Moreira nació un 21 de marzo del año 1980 en Porto Alegre, pero su primer amor no fue el fútbol convencional. En realidad, como es costumbre para muchos futbolistas nacidos en Brasil, el fútbol sala fue su primer contacto directo con el deporte. Se destacó muchísimo a pesar de lo pequeño que era. Inclusive, verlo jugar es como un reflejo instantáneo de lo que terminaría siendo profesionalmente. A diferencia de grandes deportistas que cambian su estilo con el pasar de los años, Ronaldinho siempre fue así de talentoso y se puede distinguir fácilmente del resto de sus compañeros. Su hermano mayor era jugador en Gremio, por lo que tenía a una figura a la que seguir, y fue él quien le enseñó las bases para poder llegar a ser futbolista, destacándose rápidamente en las inferiores del club en donde jugaba su familiar. Hablándose de un tal Ronaldo que iba a convertirse en uno de los mejores de la historia del club, pero tristemente cuando tenía 8 años su papá murió de forma inesperada, por lo que el fútbol más que un pasatiempo se convirtió en una distracción, la cual lo separaba de todo el dolor que estaba sintiendo en ese momento. Tal vez fue por eso mismo que llegó a ser tan grande. Él tenía una razón más importante por la que jugar al fútbol: olvidar la tragedia que había acechado a su familia. El propio Ronaldinho ha dicho en una entrevista que su hermano se había convertido en su ídolo. Esto lo motivó a seguir estando en las canchas y poder llegar a primera. El 4 de marzo de 1998 hacía su debut como profesional frente al Vasco da Gama por la Copa Libertadores de América, siendo así el inicio de uno de los talentos más exquisitos que la pelota haya tenido el honor de ver, siendo esta su versión más infravalorada. Al igual que con Neymar, el estilo ofensivo del fútbol carioca potenció al astro de gran sonrisa, quien sin jugar mucho en su primera temporada terminó por deslumbrar gracias a su inigualable regate. A pesar de no poder levantar la Copa Libertadores, sí que logró el Campeonato Gaúcho y la Copa Azul. Para lo joven e inexperto que era, sorprendió mucho lo rápido que se adaptó al primer equipo. Las canchas en Brasil estaban explotadas de jóvenes y adultos por igual que querían ver a ese chico de resplandeciente sonrisa que rompió las caderas y redes rivales, teniendo números fantásticos. En 121 encuentros lograría hacer 58 goles y 17 asistencias, sumando a la creación de juego maravillosa que poseía y por supuesto a la tremenda calidad técnica. Europa estaba desesperada por poder quedarse con que los expertos estaban llamando el nuevo Pelé, pero era obvio que alguien con sus capacidades no saldría desapercibido. El Arsenal mostró mucho interés en su fichaje, pero por esas cosas del fútbol no se terminó dando. El 17 de enero del 2001, su fichaje por el PSG se hizo oficial, en una época donde todavía los jeques no habían transformado el club en una institución competitiva en el continente, por lo que la joven promesa estuvo los siguientes años de su carrera en un equipo que su mayor aspiración eran los primeros 4 puestos, pero el poder campeonar parecía realmente imposible. Su mayor logro en la Ligue 1 fue un subcampeonato de la Copa de Francia, la cual perdió ante el Auxerre, y quedar en el cuarto y 11º puesto a nivel nacional, sin poder disputar la Champions League. Su estilo de juego tanto dentro como fuera de las canchas lo llevó a tener complicaciones con la directiva y el cuerpo técnico, lo que lo ayudó a tomar la sabia decisión de abandonar París para buscar un mejor clima deportivo, el Fútbol Club Barcelona. Verán, en este momento el Barça no la estaba pasando bien. Hasta ese entonces el equipo venía de su peor crisis económica y deportiva a lo largo de toda su historia. Recientemente, Joan Laporta había asumido como presidente. A pesar de que la economía del club estaba mejorando, la falta de resultados estaba desesperando a los aficionados. Frank Rijkaard, que terminaría siendo uno de los mejores entrenadores en la historia del equipo, era constantemente cuestionado y su continuidad corría peligro, pero la buena relación entre Sandro Rosell y Ronaldinho lo llevó a convertirse en el fichaje estrella del club blaugrana, fracasando la posibilidad de David Beckham, quien era la principal persona, el objetivo de todo el barcelonismo, pero que decidió ir al Real Madrid. En julio del 2003, la sonrisa del fútbol firmaba por 5 años a cambio de 3 millones netos por temporada. Los 24 millones de euros que el Barça le pagó al PSG fueron una ganga, teniendo su debut ante el Athletic de Bilbao y su primer gol a la siguiente fecha frente al Sevilla. La temporada había comenzado mal, al igual que las anteriores, donde el Barça había llegado a estar sexto, pero en la segunda vuelta lograron pasar de estar 12avos a llegar a un respetable segundo lugar.
Ese año Ronaldinho jugó 45 partidos, haciendo 22 goles y 10 asistencias, números de superestrella. Pero aunque no lo crean, en esos años se dudaba si podría lograr mantener ese mismo rendimiento en el futuro o si solo había tenido un poco de suerte momentánea que desaparecería como el buen momento del equipo. Para la suerte de los culés, el proyecto deportivo mejoró aún más, consiguiendo el título de liga que desde hace ya casi 6 años se les venía escapando, viniendo una sequía de títulos importantes hasta humillante para un equipo tan glorioso. Pero buen juego mostrado por todos, combinado con un futbolista fantástico como lo era brasileño, lo llevaron a la gloria. En 42 partidos, Ronaldinho metió 13 goles y 11 asistencias, pero tuvo un rol mucho más enfocado en la creación de juego, siendo ese hombre que se encargaba de brillantemente conectar todas las piezas del juego, inclusive mejorando su nivel considerablemente. Al siguiente año, de manera sorpresiva, el Barcelona repitió el título de liga, coronándose como el mejor equipo de España otra vez. Fue esta temporada, la 2005-2006, lo que muchos consideran que fue el prime de Ronnie. Eso es totalmente subjetivo, por supuesto, pero hay argumentos que respaldan este pensamiento. El principal es la obtención de la UEFA Champions League, título que el Barcelona solo había podido conseguir una vez en toda su historia. La Champions de esa temporada fue ese momento de consagración que todos los cracks viven en algún punto de sus carreras, en donde terminan entrando en el Olimpo del deporte y dejan su firma en los libros del fútbol. Ronaldo en el Mundial de 2002, Zidane en la Copa del Mundo de 1998, Cruyff en la Copa Europa de 1973, Messi en la Champions del 2008, Cristiano Ronaldo en la Champions del 2017, ese día en el que las leyendas se volvieron inmortales para los analistas y espectadores por igual. Ronaldinho empezó el torneo con un gol de penal frente al Werder Bremen en Alemania, en la victoria por 2-0. En el siguiente encuentro frente al Udinese, la leyenda culé abrió el marcador con un golazo de tiro libre, para después a pase de todo marcar el segundo. En una jugada fantástica le hacen una falta en el área, que termina en penal. Ronaldinho anotó el 4-1 definitivo con un hat-trick formidable. En una noche espectacular, el Barcelona le ganó al Panathinaikos en el Camp Nou por 5-0 con 3 goles de Eto'o, en donde Ronaldinho le daría una asistencia. Frente al Werder Bremen, Ronaldinho volvería a asistir para el 1-0, además de hacer otro golazo de tiro libre y cerraba el partido con otra asistencia más. Después de una fase de grupos bastante fácil, tocaba un rival durísimo en los octavos de final. El Chelsea que había eliminado al Barça el año anterior. Los esperaban con un estilo disciplinado y físico, dirigidos por Mourinho. Esta era sin dudas una de las eliminatorias más impredecibles de todo el torneo. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el Barça dominó al Chelsea en Inglaterra y ambos equipos a base de autogoles terminaron empatando a 1 la mayor parte del partido, pero un golazo de Samuel Eto'o le daba la victoria al conjunto de Rijkaard. En el partido de vuelta en el Camp Nou las cosas se complicaron por la lesión de Leo Messi, pero Ronaldinho demostró por qué era el mejor jugador del planeta al hacer un tremendo golazo después de una acción individual bárbara. A pesar del gol de Lampard por gol de visitante, el conjunto culé pasaba a la siguiente fase, en donde el Benfica de Ronald Koeman los estaba esperando. Después de un gran partido en Portugal, en donde el Barça no pudo sacar ventaja y terminó empatando sin goles, tocaba definir en el Camp Nou. A pesar de que Ronaldinho falló un penal y de que por momentos fueron claramente superados, una espectacular jugada de Eto'o será culminada por el astro brasileño, quien se redime por su error previo. Eto'o, además de asistir, terminaría anotando el definitivo 2-0 para pasar a las semifinales, en donde Ronaldinho dio una masterclass futbolística en Italia, en probablemente su mejor partido en toda la competición. Por 90 minutos parecía que el 10 del Barcelona, más que jugar al fútbol, estaba jugando en la Play en modo principiante, ante un Milan que se jactaba de tener la mejor defensa del mundo. Parecía que era un completo milagro si alguno de ellos le podía ganar, aunque sea un duelo a Ronnie, quien se llevaba a todos por delante sin piedad alguna. Una fantástica asistencia del sonriente crack a Juli le dio la victoria al Barcelona, que llega como amplio favorito al Camp Nou, no tanto por su juego o por sus futbolistas, sino que teniendo a la mejor versión de protagonista de nuestro video, todo era posible. Y así fue, porque en casa, en un partido lleno de ocasiones de gol, pero que irónicamente terminó 0-0, el Barcelona volvió a llegar a una final de Champions, la cual con goles de Eto'o y Belletti consagró a Ronaldinho como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Pero ese mismo año ocurrió otro logro espectacular.
¿Cuántos futbolistas han sido ovacionados por sus eternos rivales? Probablemente entren en los dedos de una mano, ya que para que esto ocurra se debe dar un espectáculo futbolístico semejante a estar viendo una película desde una cancha de fútbol. El 19 de noviembre de 2005, Ronaldinho, a poco tiempo de ganar su primer Balón de Oro, se enfrentaba al Real Madrid de los Galácticos en el Santiago Bernabéu, sin saber todavía que en esa misma temporada terminaría levantando la orejona. El conjunto blaugrana se presentó en un encuentro muy parejo, prácticamente igualados en liga y con cracks en todos los puestos. Comenzaba el clásico más conocido y famoso del mundo, el cual después de una jugada fantástica de Lionel Messi fue abierto por el gran Samuel Eto'o, quien le daba la ventaja a los barcelonistas. Durante el primer tiempo, el brasileño fue tirando destellos de lo que se vería más tarde. A base de gambetas y una faceta muy asistidora, Ronaldinho generaba miedo y ansiedad en un Real Madrid que apenas comenzando el derbi ya quería que terminara de una buena vez. Eran tiempos diferentes, aquellos en donde el equipo culé era una locomotora que aplastaba a todos los rivales y que si no podía ganarte, te iba a superar futbolísticamente de todos modos. Un tiempo en donde Figo, Zidane, Ronaldo, Raúl, Roberto Carlos y David Beckham no podían tocar la pelota porque Ronaldinho los estaba humillando, especialmente a Sergio Ramos, que jugó tan mal ese encuentro que hasta le comenzó a dar vistas al mundo entero de que tal vez la mejor idea era dejar de ser lateral y comenzar a jugar de central. Durante el primer tiempo el baile fue tan catastrófico que tranquilamente podían ir ganando 5-0 y nadie hubiera dicho que era un resultado injusto. El Madrid, por obra de la suerte, no estaba siendo humillado en su casa, o eso decía el marcador, porque no se recordaba un día en el que Bernabéu había estado tan callado como ese. Antes del primer tiempo, los hinchas merengues se comenzaron a arrepentir de haber gastado su dinero para ver una deshonra tan grande al escudo. Padres pidiéndoles perdón a sus hijos por haberlos llevado a recibir de frente su primer trauma de la niñez. Todos los espectadores se mordían las uñas y se agitaban al ritmo de la samba del extremo del Barça, el cual, para sorpresa de todos, está sonriendo. La cámara no le pesa, la cancha no le molesta, el ambiente no lo deprime, la ansiedad no lo conoce, la depresión se olvidó de él. Nunca en una cancha de fútbol se vio a un jugador divertirse en el medio de un clásico. Hay jugadores que se esconden, otros que los esperan, pero solo un jugador ha vivido un partido tan importante con la naturalidad de jugar un picadito con sus amigos en Brasil, y ese fenómeno agarra la pelota casi de mitad de cancha y lo encara a Sergio Ramos, ese que logró detener a Messi, a Salah, a Zlatan, a Suárez, a Neymar y muchos otros. Finge firmeza y seguridad, pero sabe que durante todo el partido no le pudo ganar ni una sola vez. Ese chico que sería uno de los mejores centrales de la historia y que siempre fue famoso por humillar a sus rivales, había aprendido humildad a los golpes. Pero no fue la vida quien lo educó, porque hay algo que pega más fuerte que ella, que te encare Ronaldinho en el 2005. Y mientras está preparándose mentalmente para encararlo, pensando en todas las bases defensivas que aprendió desde niño, de la nada todo es confuso. Abre los ojos y está en el piso. Y Ronaldinho, quien ya lo pasó, se va solo para marcar el 2-0. A pesar de que Helguera lo había ido a cerrar, Ronnie lo dejó pagando, de tal manera que realmente parecía que no había nadie marcándolo. Ramos no sabe qué hacer. Se levanta y ve que nadie está insultando. Están todos confundidos, sin reacción. A fin de cuentas es el clásico rival, pero por alguna extraña razón están felices, como si supieran que están presenciando algo histórico. Ronaldinho es un desastre natural que será cubierto en las noticias y quedará en la memoria, pero de alguna manera quienes estaban ante él y se encontraban frustrados ahora están disfrutando, sabiendo que son afortunados de ser contemporáneos a él, que perdieron estrepitosamente, pero que más que de sus Champions obtenidas, sus hijos les preguntarán cómo fue ver a Ronaldinho en cancha, y con una sonrisa tímida y una lágrima cargada de honestidad dirán: fue hermoso. Ramos se prepara para otra vez irlo a marcar, ya sabiendo que quedó en la foto de Ronaldinho y que para siempre sería recordado. Cualquier otro defensor solo sería nombrado como aquel burro que Ronaldinho casi mata en una cancha de fútbol, pero él tuvo la suerte de ganar un Mundial y la Champions en 4 ocasiones. Parece que se tiene que ganar todo eso para que la gente te perdone una humillación tan vulgar. Minuto 77 y Ronaldinho vuelve a encarar por el lado de Sergio Ramos, que piensa que el brasileño va a amagar para adentro, pero en realidad va para afuera, y el movimiento lo confunde tanto que casi se cae por el cambio de ritmo. Lo intenta detener de alguna manera, pegarle una patada, agarrarle la camiseta.
empujarlo, darle una piña, lo que sea, pero no se da cuenta que cuando ya tomó la decisión de cómo frenar a Ronaldinho, él ya está bailando en el córner después de marcar el 3-0 definitivo. Los madridistas se miran unos a otros, una cara de incredulidad se muestra reflejada en cada uno de ellos. ¿Recuerdan que les dije que este partido era como una película? Bueno, como en Hollywood, uno de los aficionados decide levantarse y comienza a aplaudir. Al verlo, otro repite la acción, después otro, y así hasta que el nombre de nuestra historia merecía de ser dirigida por Martin Scorsese, se ganó el nombre de El día que el Santiago Bernabéu aplaudió a Ronaldinho. El Balón de Oro, con la misma sonrisa con la que inició el partido, se regresa para su casa, sin ser consciente de que consiguió algo mucho más importante que ganar un título, ser un ídolo del Real Madrid jugando en el FC Barcelona. Su última gran temporada en clubes, por lo menos en Europa, se dio en la mítica 2006-2007, la cual fue la última vez que Ronnie peleó por ser de los mejores futbolistas del planeta, a sus 27 años, 24 goles y 19 asistencias, combinado con jugar en el tridente más prometedor del mundo, junto con un joven Lionel Messi y el gran Samuel Eto'o, no fueron suficientes para ganar la Liga Española, la cual perdieron empatando puntos con el Real Madrid, pero saliendo desfavorecidos en la diferencia de goles. Fueron eliminados por el Liverpool en los octavos de final, en una actuación decepcionante, pero justificable debido a la calidad del equipo rival, y en general cerraron un año con pocos éxitos a nivel colectivo, pero con un Ronaldinho a todavía un sobresaliente nivel individual. Eso acabó en la 2007-2008, en el que el Barcelona era el máximo candidato a ganarlo todo, pero se quedó sin nada, quedando tercero en la Liga Española con 67 puntos, muy por debajo de los 85 realizados por el Real Madrid, que repetía el campeonato por segunda vez consecutiva. En la Champions llegaron hasta semifinales, pero con un gol de Paul Scholes terminó por definir la eliminatoria a favor del Manchester United. Las lesiones de Ronaldinho, sus excesos de fiestas y el consumo de sustancias no muy buenas para el cuerpo, su deterioro en lo que a condición física se refiere y la falta de interés lo llevó a tener con diferencia su peor año en Cataluña, con 9 goles y 4 asistencias en 26 partidos, llegando así el final de la etapa más alegre del Barcelona hasta ese momento. Fuera de que solo duró 4 años, ese se define como el momento en donde el Barcelona recuperó la sonrisa, metafórica y literalmente. Ronaldinho fue el faro que llevó al equipo de Rijkaard a volver a la gloria, consiguiendo la Champions que hacía 15 años que se les venía escapando. La mentalidad de los hinchas era derrotista y deprimente, y fue él quien les permitió volver a soñar con competirle a los equipos más grandes de Europa. Sin Ronaldinho, Laporta hubiera sido echado patadas de club y el proyecto de Guardiola nunca se hubiera podido concretar, por lo que todos los logros de los siguientes años fueron mérito de él en cierta parte. Ronaldinho ha confirmado en entrevistas que casi siempre que la gente lo viene a saludar, lo hacen con una camiseta del Barcelona, afirmando que él nunca se fue de club y que el Barça siempre será parte de él. Hasta sin haber sido pieza directa de los siguientes proyectos, su influencia fue lo que permitió poder hacerlos en un primer momento. Es por eso que el brasileño escribió su nombre entre los más grandes ídolos de la institución, y no importa de qué nacionalidad o club seas, cuando pensás en Ronaldinho lo haces con los colores blaugranas, debido a que esa imagen realmente no duró solamente 5 años como dicen algunos, sino que quedó pausada en el tiempo, en su gloria más explícita, quedando inmóvil en los recuerdos de aquellos afortunados que presenciaron arte en una cancha de fútbol. Los mejores momentos de Ronaldinho son finitos, pero su legado vivirá para siempre. Hay muchas versiones sobre qué ocasionó su salida del Barça. La más popular dice que Pep Guardiola decidió despedirlo por ser una mala influencia, mientras que el futbolista dijo que fue su decisión buscar nuevos aires. La realidad es que terminó llegando al Milan, en donde se confirmó su bajón de nivel. De ser una estrella mundial en el Barça, Carlo Ancelotti decidió dejarlo como suplente. Por los malos resultados de la campaña anterior, por primera vez desde 2003 no jugaría Champions, y su rendimiento era decente, pero nada cercano a lo mostrado en años anteriores. En la 2009-2010, después de que el Barcelona de Pep Guardiola ganara ese sextete, Ronaldinho irónicamente tuvo un gran año, con 15 goles y 15 asistencias, pero el título de liga se le terminó escapando. Parecía ser que estábamos viendo el resurgir de su carrera profesional, pero lamentablemente el próximo año fue más de lo mismo, volviendo a ser suplente, y todo esto antes de los 30 años de edad.
a mitad de la siguiente temporada en la que el Milan ganó la Serie A, fue traspasado al Flamengo, en donde en una liga con menos exigencias terminó por mostrar muy buen rendimiento, aunque sí que es cierto que allá se comenzó a dejar llevar bastante, faltando a más entrenamientos de lo habitual, hasta para él, y dejando de importar el fútbol como prioridad. Lo peor de todo esto es que su buen nivel seguía siendo más que decente. En el equipo con más hinchas del mundo, en 72 partidos, hizo 28 goles y 15 asistencias. A pesar de bajar de calidad deportiva, al irse a un equipo como el Atlético Mineiro, terminó por ganar la Copa Libertadores, siendo nombrado como mejor jugador de Sudamérica. Comenzó el torneo con 2 asistencias frente a Sao Paulo, después haría otra en Argentina contra Arsenal de Sarandí, anotaba frente al Strongest y cerró la fase de grupos cuando se volvió a lucir contra Arsenal de Sarandí, con un doblete. En los octavos de final se volvieron a encontrar con el Sao Paulo. Durante la eliminatoria se vio al mejor Ronaldinho, quien con un gol en el partido de ida y una de las mejores asistencias de su carrera en el de vuelta lograba mandar al Mineiro a cuartos de final, en donde derrotaron por gol de visitante al Tijuana. En semifinales se enfrentaron al Newell's de Maxi Rodríguez. Después de perder en Rosario por 2-0 con goles de Maxi y Escoco, el Minero con una asistencia de Ronaldinho logró empatar la eliminatoria, la cual se resolvería por los penales, llevando al conjunto brasileño a jugar la final de la Copa Libertadores, en donde con un Ronaldinho discreto, otra vez por penales, el Minero se quedaba con la victoria. Un corto paso por el Querétaro y unos poquitos 7 encuentros en el Fluminense fueron lo último que se dio sobre Ronaldinho en los encordados, y al contrario de lo que muchos dicen, todavía mostraba gran calidad, solo que evidentemente ya no era uno de los mejores jugadores del mundo para ese momento. Pero para la mayoría de futbolistas, ser figura en una competencia como la Copa Libertadores es un sueño. Para la sonrisa del fútbol, parte de su bajón de nivel. Ronaldinho fue tan bueno que ser el mejor jugador de fútbol sudamericano supuestamente no era suficiente, demostrando que en ocasiones las personas pican de exigentes, criticando a un jugador por no cumplir sus expectativas, aunque acaba de ganar un torneo de altísimo valor. El 26 de junio del año 1999, en la victoria de Brasil por 3-0, Ronaldinho hizo su debut con la selección mayor, jugando la Copa América de ese mismo año saliendo campeón, pero su gran oportunidad a nivel individual fue la Copa Confederaciones de esa temporada, en donde, a pesar de ser derrotado por México en la final, fue el máximo goleador y asistidor, dándose a conocer al mundo entero, pero las oportunidades en la selección eran complicadas de conseguir, ya que Rivaldo, Romario y Ronaldo eran indispensables, por lo que a pesar de ser un espectacular jugador, seguía teniendo demasiada competencia, entre ellos un joven Kaká que estaba comenzando a disputar sus primeros minutos con la Canariña. Ya jugando en Francia se encontró con algunas dificultades para clasificarse al Mundial del 2002. La lesión del fenómeno había complicado al conjunto de Scolari, que estaba desesperado por clasificarse al torneo más importante del año. Pero de milagro consiguieron llegar a la cita mundialista, empatando puntos con Paraguay y estando a 3 de jugar el repechaje. En ese momento, a pesar de los grandes jugadores que tenía la selección, se hablaba de crisis y de cómo iban al Mundial para pasar vergüenza, pero el gran nivel de su delantero terminó por llevarlos a la victoria. En el primer partido derrotaron por 2-1 a Turquía con Rivaldo como figura, haciendo una asistencia que Ronaldo cambió por gol, y después de un polémico penal cerró la fecha con su primer gol del torneo. Ronaldinho fue la figura ante China en su segundo encuentro, asistiendo a Rivaldo en una tremenda jugada individual y haciendo un gol de penal. Los goles de Roberto Carlos de tiro libre y del Gordo acomodaron un aplastante 4-0 que clasificaba a la Canariña a los octavos de final. Aunque antes le dieron una paliza a Costa Rica con goles de Ronaldo, Edmilson, Rivaldo y Junior. En la siguiente fase se daría el partido bisagra, ante una poderosísima Bélgica, que dominó Brasil durante todo el partido, teniendo las mejores oportunidades y siendo desfavorecidos por el árbitro que les anuló un gol de manera injusta. En ese encuentro, todo se movió al ritmo de Ronaldinho, que a través de sus pases entre líneas rompió la defensa de los europeos, pero todavía Ronaldo y Rivaldo no podían concretar sus oportunidades. Cerca del final, una tremenda asistencia de Ronaldinho le llega a Rivaldo, que con un golazo abrió el marcador para que poco tiempo después el fenómeno, a 3 minutos del cierre, les dé la victoria con un gol a la contra. Los cuartos de final no serían fáciles. Inglaterra llegaba a la Copa del Mundo como candidata. Con un tremendo equipo, se los conocía como la mejor defensa de todo el planeta. Pero para Ronaldinho no era más que unos rivales cualquiera en la fecha 15 de la Ligue 1, o al menos así lo hizo parecer. Un tempranero gol de Owen puso en ventaja a los ingleses, que intentaron protegerse con la pelota y meterse todos atrás para evitar las jugadas del equipo de Scolari, y cuando parecía ser que el primer tiempo iba a terminarse, una jugada fantástica de Ronnie dejaba completamente solo a Rivaldo, que definió con una frialdad digna de un delantero de su categoría. Una genialidad de la joven sonrisa del fútbol abrió un partido que puso en peligro las posibilidades de Brasil de salir campeón, y otro truco de él sería lo que cerró el encuentro.
Viendo al arquero adelantado se le ocurre una idea que solo un completo psicópata podría llegar a pensar. Y si le pego desde acá, a futbolistas como él, lo que más se le puede criticar es el desperdiciar oportunidades por no jugar fácil, hacer algún regate de más o tirar algún taco fuera de contexto. Pero lo que hay que entender de genios como él es que si hacen ese tipo de cosas es porque saben que les pueden salir. Aquellos con un talento técnico sobrehumano ven el mundo diferente a los simples mortales, interpretan el fútbol de otra manera. ¿Por qué decidió pegarle desde ahí sabiendo que un centro era la opción más adecuada? Que las probabilidades de que eso sea gol desde tal distancia eran del 1%. Bueno, creo que algo queda claro después de todo lo que hemos dicho: Ronaldinho no es la regla, él es la excepción. Y si existe solo un futbolista en el mundo al que se le puede confiar ese tiro libre, su nombre es Ronaldo de Assis Moreira. El resto es historia. De forma increíble, al poco de ese golazo, es expulsado por una plancha y se termina perdiendo las semifinales, esas a las que todo Brasil le deben a Ronaldinho. En las semis Turquía era el rival a vencer y con un tremendo gol de Ronaldo, el sueño de ser pentacampeones ya era más una realidad que una ilusión. Alemania y Brasil, el clásico entre las dos selecciones más grandes del mundo. Al igual que el Bayern Madrid, lo único que los obliga a competir es el prestigio de ambos. Dos países sin problema aparente, pero viéndose obligados a enfrentarse por el puesto de la selección más fuerte, teniendo constantes duelos para ver quiénes son los reyes del fútbol. Ese día hubo un hombre que controló el partido, que manejaba la velocidad del encuentro y se encargaba de dictar cada jugada de su selección. Ronaldinho, como de costumbre, con sus constantes galópadas, destrozaba a la impotente Alemania de Oliver Kahn, haciendo temblar a todo un país y soñar al suyo. Pero ese día sería otro quien se corone como la figura del partido. Con 2 goles de fenómeno Ronaldo, Brasil se proclamaba campeón por 5ª vez en la historia, habiendo llegado a 3 finales consecutivas y ganando 2 de ellas. Ronaldinho terminó entrando al selecto grupo de cracks que consiguieron la Champions, el Mundial y el Balón de Oro, acompañado por solo otros 7 futbolistas en su momento. La Triple R, hasta el día de hoy, es considerada como una de las mejores selecciones de todos los tiempos, y no es para menos. Una Brasil que en juego se llegó a ver superada en varias ocasiones, la cual siempre resolvía sus inconvenientes por jerarquía. Cargarse el equipo al hombro es lo más difícil que le podés pedir a un futbolista, el resolver partidos en donde las cosas simplemente no salen. En ese torneo Brasil tenía a 3 de esos jugadores en la delantera, demostrando una constante de este deporte. Podés jugar bien o mal, pero si tenés a Ronaldinho, siempre sos candidato. Ganó la Copa Confederaciones del año 2005, haciendo 3 goles, y en su mejor momento disputó el Mundial de 2006, en donde su rendimiento sería bastante decepcionante, sin poder anotar ningún gol, aunque hizo una asistencia. Ya se mostraban signos de que su carrera había entrado en declive. No disputó las Copas Confederaciones del 2009 y 2013. Por su bajo nivel, no fue tomado en cuenta para los mundiales del 2010 y 2014, siendo en 2016 su última gran actuación con la Canariña. Obviamente una despedida agridulce para un hombre que supo ser de lo más espectacular de este hermoso deporte. Alguien con su legendaria carrera terminó por ser rechazado por los entrenadores, aunque la gente nunca se olvidó de él y lo pidieron a diestra y siniestra, debido a que ellos nunca se olvidaron de toda la felicidad que alguna vez supo causarles. Lo lindo del fútbol es que un simple hombre de impecable sonrisa y larga melena puede generar felicidad en millones de personas pateando una pelota. Algunos dirán que es estúpido, y tal vez lo sea, pero en un mundo donde es tan difícil ser feliz, gente como Ronaldinho lograba sacarte una sonrisa. Un tema a debatir es si Ronaldinho no logró mantenerse suficiente tiempo en la élite del fútbol. La mayoría de la gente piensa que el brasileño tuvo un prime muy corto y que por esa razón es merecedor de crítica, tratándolo a algunos de sobrevalorado, porque simplemente no estuvo demasiado tiempo jugando en su mejor nivel. Yo me encuentro muy alejado de tal perspectiva, y a continuación explicaré mis argumentos. Mientras que es cierto que Messi y Cristiano, como tal, no tienen un periodo de tiempo objetivamente mejor, porque durante 15 años fueron de los mejores del mundo, en la mayoría de casos, los grandes futbolistas no duran mucho jugando al máximo nivel. Pueden mantenerse en grandes ligas, pero no jugando como lo hacían antes, y terminan siendo una sombra de lo que fueron alguna vez, dividiéndose en 2 grupos: aquellos que tuvieron una relación con el paso del tiempo similar a la de Ronnie y quienes duraron más pero no dejaron tanta huella, lo que no hablaría de la sonrisa de fútbol de mala manera, sino que le agregaría mérito. Jugadores como Kaká, Van Basten, Ronaldo, Cruyff, Puskás, Di Stéfano, Maradona, etc., no tuvieron muchos más años en su prime que los que tuvo Ronaldinho. Otros como Agüero, Higuaín, Zlatan, Suárez, Cavani, Lewandowski o Benzema
jugaron más tiempo, pero no quedarán en la historia de la forma en la que Ronaldinho quedó. A todos nos encantaría que la mayoría de jugadores pudieran estar 10 años o hasta inclusive más brillando en el estrellato, pero en la realidad el caso del protagonista de este video no es tan extraño y se asemeja al de muchos otros, no siendo la excepción sino la regla. Es una realidad que Messi y Cristiano Ronaldo cambiaron la forma en la que se jugaba el deporte, no únicamente a nivel estadístico, sino que en términos de longevidad. Pero no hay que olvidar que el fútbol, como la vida, va avanzando y se perfecciona con el pasar de los años, y que hace una década estamos mucho más desinformados en cuestiones de alimentación y entrenamiento. No tenemos que interpretar el pasado con la sabiduría del presente, sino con el contexto del momento que estamos analizando. Haciendo la suma de estos factores, en general, podríamos decir que se suele ser bastante injustos con él. Por visitas y reconocimiento mediático, muchos lo destrozan por cosas que la mayoría de los profesionales terminaban haciendo. En la actualidad, los jóvenes son más profesionales, debido a la globalización de la información. Ya un joven de 20 puede tener las bases nutritivas y alimentarias a un clic de su computadora. Ronaldinho estuvo a un buen nivel desde 1999, donde consigue una tremenda actuación en la Copa Confederaciones, hasta el 2010, en donde era uno de los mejores jugadores de la Serie A, aproximadamente 11 años. En pocas palabras, bastante tiempo. Su mejor momento sí que es más corto, de 2003 hasta 2007, unos 4 años aproximadamente, pero como dije, la mayoría de primes suelen ser relativamente cortos. El tema es que cuando se compara jugadores con Ronaldinho, se lo hace de manera arbitraria sin pensar en cuánto duró la mejor época de los demás y reflejando de manera injusta el bajón de Ronnie, olvidando que Ronaldinho fue excelente desde finales de los 90 hasta inicios de los 2010, con unas 5 temporadas en el medio en las que fue el mejor jugador de todo el mundo. Lo que pasa es que su mejor etapa fue tan buena que indirectamente tapa todo lo demás que hizo en su carrera. Muchos se preguntarán, ¿por qué no hablé sobre sus polémicas y sus constantes salidas nocturnas? Principalmente porque no lo creo necesario, ya que todos sabemos que si Ronaldinho no tuviera una pasión notable por ciertas sustancias, hubiera estado más tiempo siendo el mejor del planeta, por lo que hablar sobre la vida privada es bastante innecesario. No siento que mencionar estas cosas sea necesariamente malo, pero por lo famoso del caso, creo que todo lo que se me podría ocurrir sobre este tema sería simplemente amarillismo barato. Ronaldinho lo consiguió todo y siempre será de los mejores jugadores de la historia de este deporte, enamorando a millones fuera y dentro de los encordados, dejando una sonrisa tan grande a los que lo vieron jugar como la que él mismo reflejaba cuando estaba en el terreno del juego. El fútbol es un deporte de entretenimiento puro y dentro de él hubo un hombre que logró emocionar y maravillar a los espectadores más que nadie, que más que un futbolista fue un mago que decidió mostrar todos sus trucos en una cancha, no importa si sos brasileño, argentino, colombiano, alemán, mexicano, uruguayo, barcelonista o madridista. Aquellos que lo vieron jugar siempre deberán ser llamados suertudos, porque al fútbol se juega todos los días, pero nadie juega al fútbol como Ronaldinho.